Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 12 de Padres de Alto Impacto. Hoy tenemos una gran invitada que es Nuria Hernández y ella es consultora de derechos humanos de las mujeres. Eso nos hace tener hoy un gran tema porque hay muchos derechos de las mujeres, pero creo que poco conocemos acerca de ellos. No conocemos puntualmente cuáles son. Podemos imaginarnos cuáles son, pero no sé si tenemos un listado claro en nuestra cabeza de qué tenemos derecho como mujer. Y creo que ese es un gran tema porque el hecho de conocerlos nos permite también saber cuáles son nuestras posibilidades, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer, hacia dónde podemos ir, pero partiendo de conocer cuáles son nuestros derechos como mujer. Bienvenida, Nuria. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Pues sí, un gran tema que, como tú bien señalas, todas tendríamos que conocer para poder exigir que se cumplan estos derechos y sobre todo para poder identificar algunos riesgos en el cumplimiento o en el no cumplimiento de otros, como el derecho a vivir una vida libre de violencia. Que ese es un tema que lamentablemente, en lugar de tal vez ir disminuyendo, se ha encontrado que va a la alza, pero tiene también que ver con esa falta de conocimiento que tenemos acerca de qué es violencia, porque tal vez culturalmente o con cuestión de creencias que traemos desde la infancia o desde generaciones atrás, vivimos cosas que no se consideran violencia, que las hemos normalizado y que han estado instaladas culturalmente y que dejamos pasar y que incluso vamos enseñando a otras generaciones. Y eso es grave. Justo es uno de los temas que más nos ocupan en una agenda ahorita de derechos humanos de las mujeres, porque evidentemente si las mujeres no tienen cumplimentado este derecho a vivir una vida libre de violencia, por resultados muchos otros derechos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, ese no pueden ejercerse, no pueden cumplirse, pues por toda esta gama de violencias que tú bien señalas, que en muchas ocasiones los tenemos normalizados y que bueno, ahí los padres, las madres, también tenemos una importante función de no seguir educando a nuestras hijas, a nuestros hijos desde estos estereotipos que lo que hacen es replicar justamente esta normalización de las violencias y que también orilla a que las mujeres, en este caso también las niñas y las adolescentes, pues no identifiquen la totalidad de los derechos o no se identifiquen como víctimas de este tema de la violencia. Me gustaría iniciar diciéndonos cuáles son los derechos y creo que después podemos profundizar más en qué es violencia, porque creo que tampoco conocemos qué es violencia. Claro, pues mira, hay un sinfín de instrumentos internacionales que el Estado mexicano está obligado a cumplir por solamente haberlo firmado, ¿no? Por haberse comprometido a nivel internacional. Podemos hablar de múltiples instrumentos internacionales. Yo me quiero concentrar en dos que son como, pues, los instrumentos más paradigmáticos a nivel internacional con los que cuentan o contamos las mujeres en todo el mundo, ¿no? Específicamente que es la CEDAW, la Convención para eliminar cualquier tipo de discriminación contra la mujer, que por primera vez nos habla de que la discriminación también es una forma de violencia y también nos habla de que esa discriminación por resultado también afecta otros tipos de derechos. ¿A qué otros tipos de derechos nos señalan estos instrumentos, pero también los instrumentos nacionales, ¿no? Como por ejemplo la Ley General contra la Discriminación, la Ley General de Igualdad, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son legislaciones nacionales que hacen un planteamiento muy concreto de una gama de derechos que tenemos las mujeres, entre ellos, pues el derecho a la salud, ¿no? Como uno de los principales derechos que tendríamos que tener cumplido las mujeres, y ahí podemos desagregar múltiples realidades. Por ejemplo, el derecho a no ser víctima de violencia obstétrica, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que las mujeres son obligadas a parir incluso en la calle, ¿no? O que son obligadas a parir a través
de cesáreas cuando ellas quieren llevar a cabo un parto natural. Entonces, el derecho a la salud es uno de los principales derechos que tendríamos que tener las mujeres cumplido. El derecho a la educación, ¿no? Que también podemos hablar mucho sobre ese derecho cuando todavía existen niñas en todo el territorio nacional que no pueden acceder a poder tomar una educación completa por esos estereotipos donde en muchas comunidades se sigue pensando que los que tienen que estudiar son los niños y no las niñas, ¿no? En esta normalización de que las niñas se van a casar, alguien más las va a mantener y entonces para qué estudian, ¿no? Y eso pareciera como de otro siglo, pero en realidad esto pasa en nuestras comunidades. Otro derecho, el derecho a la alimentación, ¿no? Que también tiene que ver y atraviesa como una forma de violencia para muchas niñas con una cuestión que tiene que ver con que en muchas comunidades a las niñas, por ejemplo, hay una discriminación en la alimentación cuando se piensa que los niños tienen que comer carne porque van a salir a trabajar y las niñas con frijoles la arman porque pues ellas no necesitan más que eso, ¿no? Entonces, como puedes ver, si analizamos cada uno de estos derechos, vamos a encontrar también por resultado muchas violaciones a los mismos, ¿no? Entonces tenemos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a la no discriminación, ¿no? Por muchas, múltiples realidades que evidentemente es una de las cuestiones que están acompañadas de la violencia y la discriminación. El derecho a tener un ambiente sano, a vivir en un medio ambiente sano, que en muchas ocasiones pues no lo contamos. Y uno también de los derechos, como ya empezamos a platicar desde hace rato, es el derecho a vivir una vida libre de violencia, que a mí me parece en términos de pendientes que tenemos en realidad las mujeres en este país y en general en todo el mundo, pero concentrándonos en México, pues es el derecho al acceso a la justicia y es el derecho a vivir una vida libre de violencia, donde podamos transitar libremente por las calles sin estar con el temor de que nos levanten, de que nos secuestren, de que nos golpeen, de que nos violen, ¿no? Y esto es un cúmulo de realidades que al final, por resultado, pues laceran la totalidad de los otros derechos. Digo, lo que acabas de mencionar al final, creo que resuena mucho porque al final no estamos gozando de los otros derechos porque estamos siendo violentadas. O sea, no es que podamos reclamar los otros derechos si estamos siendo violentadas, porque es una forma de violencia el que nos quiten la educación, el que nos quiten la salud, el que nos quiten la alimentación. Es una forma de violencia. No deja de ser violento que no gocemos de la equidad que merecemos con respecto a los hombres en todo ese tipo de situaciones. Entonces, al final del día, estamos perdiendo derechos por violencia. Así es, y recordemos que una de las principales características de los derechos humanos es que son interdependientes. ¿A qué me refiero con esto? No puede haber el cumplimiento completo de un derecho cuando se está violentando otro derecho, ¿no? Por ejemplo, pienso en las mujeres víctimas de trata, cuando son explotadas, ¿no? Cuando son obligadas a prostituirse, por resultado también hay otros derechos que se violentan, como el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la salud, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a la alimentación. Entonces, es sin lugar a dudas la violencia un lastre para el cumplimiento de los derechos humanos en general de las mujeres y evidentemente cuando una persona vive discriminación o violencia o discriminación como una forma de violencia, también pues es un lastre para el cumplimiento de la totalidad de sus derechos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos viviendo algún tipo de violencia? Porque a veces creemos que tenemos que denunciar ya cuando tenemos un ojo morado y una costilla rota. Y creo que eso ya es una instancia grave y no comienza ahí la violencia. No, la violencia yo la puedo definir como una escalera en el que a veces pensamos que se va a quedar en el primer escalón, ¿no? Que a lo mejor un insulto o que a lo mejor una forma de violencia psicológica como pueden ser los celos, las comparaciones, se va a quedar ahí, pero en realidad no es así. Cuando tú estás en un círculo de violencia y no dimensionas hasta dónde puede llegar, lo que puede pasar es que esa escalera va a ir en ascendente. Siempre va a haber no nada más
unos celos, o no nada más un empujón, o no nada más un control del celular, sino que al rato va a ser el control del celular, más un empujón, más un jalón de cabellos, más la limitación para salir de tu hogar, y eso va creciendo hasta que a veces no nos damos cuenta. ¿Por qué es importante detener la violencia en cuanto la identifiquemos? Justamente por eso, porque la violencia, si no se atiende desde los dos espacios, es decir, desde reconocer que la vives o reconocer que la produces, no cambia de como por arte de magia, no desaparece. Entonces, no hay un tiempo erróneo para denunciarla, no hay un momento erróneo para decidir hasta aquí no voy a soportar más la violencia. Siempre estarás en el momento oportuno para denunciarla. Hay ocasiones en que no tenemos las herramientas emocionales para hacerlo. Y luego también como sociedad siempre acostumbramos a estar cuestionando y criticando a las personas que no la denuncian en tiempo, ¿no? Decimos, bueno, pues es que está ahí porque le gusta. Nadie está ahí porque le gusta. Simplemente en ese momento no tienen las herramientas emocionales o las habilidades emocionales para poderse identificar primero como víctimas y luego decidir dar el paso para denunciar. Cuando una mujer llega a las instituciones de atención de las violencias, ya pasó por un proceso muy largo, primero de identificación de esa violencia, de ubicarse como víctima de esas circunstancias para luego tomar la decisión de querer denunciar. Las violencias, igual que los derechos, son múltiples. Empezamos a veces con una violencia tan impredecible o tan imperceptible como es la violencia psicológica, pero que según las estadísticas del INEGI, 9 de cada 10 mujeres hemos vivido una situación de violencia en muchos sentidos, pero es la violencia psicológica la que mayormente vivimos las mujeres en México. Esa que yo digo no deja huella en el cuerpo, pero sí deja huella en las emociones, ¿no? En los sentimientos. Esa que te hace que te duele el estómago, que se te apachurre el corazón. Esa que no te deja una huella física, pero que en muchas ocasiones la violencia psicológica termina con realidades muy complejas, que pueden incluso terminar en inducir a las mujeres a un suicidio por situaciones de violencia, ¿no? Entonces, esa violencia que no vemos y que no comprendemos y que no identificamos como tal, pues es a veces el principio de una cadena de otras violencias, por ejemplo, la violencia económica, el control de tus recursos, ¿no? El control de tu dinero, el control de las compras, se puede sumar a la violencia patrimonial, cuando te despojan de tus bienes, cuando te quitan tu herencia, cuando te sacan de tu casa. Muchas adultas mayores que son las propias hijas e hijos las que son los victimarios de ellas, ¿no? Esa es una forma de violencia patrimonial que no conocemos, que está normalizada y que pensamos que no es violencia, ¿no? Cuando en realidad lo es. La violencia, por ejemplo, sexual, que pensamos que solamente es la violación, cuando en realidad puede ser cualquier tipo de tocamiento sobre tu cuerpo, evidentemente sin tu permiso, es una manifestación de un tipo, una forma de violencia sexual. Y así podemos hablar de todas hasta llegar a la más grave, que es evidentemente el feminicidio, donde las mujeres pues son asesinadas por el hecho de ser mujeres y que en muchas ocasiones esa realidad va acompañada de todas las otras que te acabo de señalar y que en muchas ocasiones inicia como una violencia psicológica que no nos damos cuenta, que no detenemos el tiempo, que no nos identificamos como en estas relaciones y termina en una realidad de feminicidio. Pero ¿no crees que la mayoría de las veces no nos damos cuenta de la violencia psicológica porque hemos normalizado muchísimas cosas, como por ejemplo el hecho de si me cela me quiere, estoy dispuesta a morir por ti, por amor, o sea, cosas así que suenan de telenovela y de película de Hollywood y que finalmente no nos permite reconocer ese tipo de violencia, ya es como... es normal. Y luego, por ejemplo, existen cosas que se han normalizado en la familia como los hombres comen primero, tú les sirves a tu hermano, tú les sirves a ellos, pero ellos no te pueden servir aquí. Tú te quedas como en el último lugar. Y por supuesto que eso, como has vivido, ya es parte de tu normalidad, cuando te toca, lo vives, no logras percibirlo. Has convivido con ello 5, 10, 15 años de tu vida y por supuesto que no lo percibes de manera natural.
Claro, el gran problema de que la violencia no termine en este país y en general en todos los lugares, la violencia me refiero cometida contra niñas y mujeres, tiene que ver con eso, tiene que ver con la normalización, con una sociedad que está acostumbrada a esto, con estereotipos de género, esto que decías, sirve a tu hermano, tú no comes tanto porque eres niña, ¿no? Y que pareciera que eso es de otro siglo, ¿no? Del siglo pasado, y en realidad no es así. O sea, las familias seguimos replicando eso, la educación la sigue replicando, pero no nada más está al interior de los hogares, esta perpetuidad, esta normalización de la violencia, sino lo que la vemos en las canciones, las vemos en los programas de radio, lo vemos en la televisión, lo vemos en las series, lo vemos en todos lados, ¿no? Y entonces al final es una lucha constante por una reprogramación como sociedad que donde tendríamos que plantear desde la educación primaria la educación en términos de igualdad y libres de violencia, donde podamos tener la capacidad de hablar desde la igualdad, desde la no discriminación, desde la no homofobia, para poder entender que esta sociedad, si no se habla desde ese lugar, nunca va a cambiar y que la violencia seguirá en eterno replicándose porque somos nosotras y nosotros mismos, los padres, las madres, las escuelas, las que seguimos replicando estas realidades y al final seguimos reproduciendo generaciones donde la violencia es algo normalizada y ahora sumada con el tema del bullying y la violencia digital, pues nos impone un gran reto, porque antes lo que era la violencia psicológica cometida en presencia, ¿no? De persona a persona, hoy la puedes generar a través de los mecanismos virtuales y puedes impactar no nada más a una persona, sino a miles de personas con un comentario. Entonces, la violencia digital es una de las realidades que se suman al cúmulo de violencias que ya señalaban las leyes desde antes y ahorita con este tema de la violencia digital, pues nos abre también un punto pues de alarma importante cuando todavía, por ejemplo, o son las redes sociales también mal manejadas, un punto de enganche para otro tipo de delitos, como puede ser la trata de personas, ¿no? Una de las otras formas de violencia extrema contra las mujeres, donde el 80% de las víctimas de trata son niñas y mujeres, ¿no? Entonces, nuevamente, el tema del género y el tema de que somos las mujeres, las niñas y las adolescentes las que mayoritariamente vivimos ciertas circunstancias de violencia. Ahora, aquí me gustaría aclarar, porque también creo que tenemos un mal concepto de que esto pasa en un estrato económico bajo. O sea, cuando imaginamos violencia, golpes y todo ese tipo de cosas, si creemos que tenemos cierto nivel de educación escolar, si tenemos cierto nivel económico, a veces creemos que esto no sucede. Incluso a las mujeres que tienen cierto nivel de educación les cuesta más trabajo porque dicen, ¿cómo voy a decir que yo, con todo mi conocimiento, mi maestría, mi diplomado, me está pasando eso a mí? No puede ser que me esté pasando a mí si yo tengo todo este conocimiento. Creo que es importante aclarar que esto no sucede solamente en un estrato educativo bajo o económico, ¿no? No tiene que ver con eso, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con tu preferencia, no tiene que ver con absolutamente nada. Es decir, todas las personas podemos ser víctimas de diferentes tipos de violencia. Es bien importante lo que acabas de decir porque justo estos estereotipos que tenemos como sociedad de que solo a algunas personas les pasan, limita también el acceso a la atención de las mujeres justamente por estos estereotipos, ¿no? De decir, ¿por cómo voy a ir yo a decir eso? Las violencias se viven de manera diferenciada, sí, pero de todas maneras las violencias son las mismas, no nada más en niveles diferentes, pero podemos encontrar víctimas de este tipo de violencias en todos los espacios públicos. Ahora, me gustaría que fuéramos un poquito más a profundidad para tratar de llevar información a los padres y las madres que están escuchando el podcast, y creo que la trata es algo que ha crecido, como tú dices, los medios electrónicos se han vuelto un gran medio para llegar a las personas y hay otras formas de llegar. ¿De qué tenemos que ver como papás? ¿Qué debemos decirle a nuestros hijos? ¿Cómo les podemos ayudar para que estén alertas? Porque de eso se trata, de tratar de prevenir
que suceda. Y para eso necesitamos información. ¿Qué información necesitamos para darles a nuestros hijos herramientas y que traten de prevenir estas situaciones? Fíjate que dijiste hace rato algo muy importante que tiene que ver con este planteamiento de pensar que a nosotras no nos pueden pasar las cosas, ¿no? Que eso pasa en otro lugar, que eso pasa en otra casa, que en otra colonia. Y justamente te quiero recomendar un libro que se llama A mí no me va a pasar, y justamente el título se llama así por eso. O sea, porque pensamos que el delito de trata se comete en otro lugar que no puede ser cercano a mí, y lo mismo pasa con las violencias. Entonces, este libro lo editamos hace algunos años ya en la Cámara de Diputados. Es una compilación de historias reales sobre el delito de trata de personas, casi de la totalidad de las modalidades. Son 11 modalidades las que se cometen en el delito de trata, con un lenguaje muy accesible para los padres, pero también para las y los adolescentes. Y al final de cada capítulo tiene una serie de recomendaciones muy concretas. Si tú eres padre, madre o tutor de un adolescente, o si tú eres un adolescente, se llama A mí no me va a pasar. Lo puedes descargar desde el PDF en cualquier en el internet, lo pones así, A mí no me va a pasar PDF, y puedes cargar el libro. Porque justo lo que tú dices es lo más importante. La prevención tiene que ver con el conocimiento. Tiene que ver con saber a los riesgos a los que me enfrento todos los días. Tiene que ver con conocer cuáles son los derechos que tengo, pero también conocer los riesgos a los que yo me puedo colocar, o los riesgos en los que estoy expuesto simplemente por vivir en esta sociedad, ¿no? Entonces, claro que el conocimiento es poder, y a veces pensamos que si ignoro las cosas que pasan afuera no me van a pasar a mí, y me parece que ese es el principal riesgo. O sea, pensar que vivimos lejanos de una realidad que no va a tocar mi puerta es colocarte de lleno en un riesgo. Las redes sociales te abren la puerta para cosas muy importantes como el conocimiento, pero también es abrir literal la puerta de tu casa a un sinfín de riesgos, desde enganche para trata, para poder explotar sexualmente. Hay miles de niñas y niños que a través de secretos contados a alguien que piensan que es un niño de su edad, cuando en realidad es un perfil simulado de un adulto, captan a esos niños, los extorsionan y bueno, los obligan a tomarse fotografías que terminan luego en sitios de pornografía, y es una cadena de extorsión para las niñas y los niños que en muchas ocasiones los colocan en un riesgo de suicidio, pues es mucha la presión que estos niños tienen para poder seguir adelante, porque al final lo que debemos de saber como padres o madres, y eso también es una enseñanza para nosotras, que no nacimos con el internet como si nacieron nuestros hijos, y que nos cuesta trabajo empaparnos de las nuevas plataformas, pero tienes que saber que una foto o una información que tú subes en internet nunca más te va a pertenecer, y que esa imagen que tú subiste puede ser manipulada tantas veces pueda ser, y que en muchas ocasiones una simple foto de tu hija o de tu hijo en traje de baño termina en una página de pornografía infantil. Entonces tienes tú que tener conciencia, tienes como padre o madre empaparte de todas las plataformas, saber utilizar todas las redes sociales que nuestras hijas y nuestros hijos usan, pero también saber utilizar los controles parentales, que para eso existen, para poder tener un control de lo que nuestras hijas y nuestros hijos ven, y también un poco tener cuidado de lo que nosotras difundimos, porque somos muy, pues estamos muy acostumbradas a decir dónde estamos y qué hacemos todos los días, sin imaginar siquiera el riesgo que eso coloca en nuestra familia. Claro, y creo que tener todo este conocimiento como padres es importante también explicarlo de una manera adecuada a los hijos. Y a mí siempre me preguntan muchos de los que me consultan, Nuria, ¿desde qué edad empiezo? Y le dije, bueno, ¿desde qué edad pretendes empezar? ¿Desde que ya le pase a los 15, 16 años? Hay una estadística que igual tú sabes más que yo de esto, pero dicen que más o menos 8 de 10 niños de 9 años ya ve pornografía. Entonces es, ¿hasta qué momento te vas a esperar, no? ¿Hasta qué? Hasta que estés realmente en un problema y digas, chin, ¿por qué no se lo enseñé? ¿Por qué no hablé con él de estas cosas? Sí, yo recuerdo haber participado en una investigación
sobre, pues, de trata. Tengo algunos libros escritos, que te estoy recomendando. Yo participé como coordinadora, pero, y bueno, en ese camino conocí a un tratante. Y hay una frase que él me dijo que a mí nunca se me va a olvidar y que cada vez que puedo la repito porque es muy poderosa. Él me dijo, a ver, tú tienes que enseñarle a tu hija y a tu hijo lo que tú quieres que tu hijo sepa sobre la sexualidad, sobre su cuerpo, sobre la vida, porque si no, va a llegar alguien como yo, que en una plática le va a decir a tu hija y a tu hijo lo que alguien como yo quiere que tu hija y tu hijo sepa de la sexualidad y de las relaciones. Y claro que es muy poderosa porque en un transcurso de un camión de 1 hora, un tratante puede convencer a tu hija o a tu hijo de ser explotado sexualmente, de participar en la delincuencia organizada, de agarrar un arma, de ser un sicario o una sicaria, ¿no? O sea, es decir, la información que tú le des como padre o madre es lo que le va a garantizar a ella o a él, pues, que pueda tener las herramientas para tomar decisiones y al final hablar con ellos de las responsabilidades de esas decisiones. Hoy los niños, desde los 7 años, traen un celular. ¿Y qué te permite eso? Justo entrar a páginas de pornografía, ser contactados también por personas, por pederastas, por tratantes, por personas, o sea, es decir, literal, le abres la puerta de tu casa cuando tú le das un celular a un niño, pero sobre todo cuando le permites, por ejemplo, tener una cuenta de Facebook o una cuenta de Instagram, una cuenta de TikTok, cuando los controles parentales de estas plataformas te dicen que pueden tener cuenta si tienen más de 16. Entonces, si un niño a los 9 tiene una cuenta, pues mintió para sacarla y mintió con tu ayuda, ¿no? Y entonces con tu ayuda como padre o madre, lo que estás haciendo es abrirle el universo de posibilidades para que alguien más lo contacte o la contacte con fines, pues, no muy saludables, ¿no? Entonces, también como padres y madres tenemos que hacernos responsables de esas decisiones que no vislumbramos, que no meditamos hasta dónde pueden tener una repercusión negativa o de riesgo para nuestras infancias. Yo a veces lo que les recomiendo a los papás, y yo lo hice, es construye un perfil de un niño de 13 años en Facebook, en Instagram, en TikTok, y ve lo que te llega. O sea, no le llega lo mismo que a ti, no le llega la misma información. Hazlo, prueba qué pasa cuando tú creas un perfil de 13 años y te vas a sorprender de la información que le va a llegar a tu hijo en esas plataformas. Claro, porque hay personas día y noche dedicadas a enganchar niños y se dedican a buscar esos perfiles, o niños o niñas en situación de depresión, o niñas y niños que están todo el día en su casa aislados o solos, ¿no? Sin una mirada de un padre o una madre, porque claro que los padres y madres tenemos que trabajar, ¿no? Y por eso lo mejor que puedes hacer es darle a tus hijas y a tus hijos la mejor información de los riesgos, porque si piensas que negándole los riesgos o no diciéndoles los vas a alejar de ellos, ese es el principal error. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, Nuria, creo que también hace falta muchísima información acerca de qué hago si ya me di cuenta que estoy en una situación de violencia o que estoy corriendo riesgo, porque el hecho de no saber qué hacer, como tú bien lo mencionaste, ha llevado a muchas personas a tomar decisiones tan drásticas como el suicidio. Entonces, si ya me di cuenta, ¿a dónde voy? ¿Quién me guía? ¿Cuáles son los recursos a los que puedo tener acceso para platicar, para que alguien me guíe? ¿Qué hago? Sí, mira, hay muchas instituciones que se dedican al tema de la atención y de la prevención. En Morelia, pues está el Instituto de las Mujeres Morelianas para la Igualdad Sustantiva, que tiene un área de atención permanente para casos de violencia. Cada día más te tengo que decir que recibimos a niñas o a mujeres mucho más jóvenes. También porque el riesgo, esto que te digo que pareciera que luchamos todos los días y desde hace muchos años, desde las colectivas, desde las instituciones, desde la política pública, desde las leyes, para ir reduciendo las formas de violencia que viven las mujeres en este país. Lo cierto es que no lo hemos logrado por todo lo que ya platicamos, la normalización, la repetición de las conductas, todas estas situaciones. Entonces es
muy frustrante para las personas que nos dedicamos a este tema, ver que las niñas y las adolescentes de 12, 13 siguen pensando que si no se casan a tal edad, pues ya son unas dejadas, ¿no? Unas quedadas. Que si no las celan, no las quieren. Esto que tú decías, ¿no? Entonces, cada vez más, y bueno, nada más hay que prender las noticias. Niños de 12 años violentando a las niñas de 13, ¿no? O niños de 9, violando a niñas de 7. O sea, esta violencia que antes veíamos nada más en los adultos, pues ha ido escalando hacia abajo en las edades, ¿no? Y hoy tenemos niños sicarios, niñas sicarias, o sea, es una realidad que confluye con todas las otras realidades que están en torno a la violencia doméstica, a la violencia familiar o a la violencia de pareja, ¿no? Tiene que ver también con el incremento en el uso de la drogadicción, del alcoholismo, ¿no? De que cada vez los niños y las niñas tienen más acceso, más rápido y más fácil a las drogas, al alcohol, a tener otro tipo de conductas pues muy, muy en riesgo, ¿no? Entonces, nosotras en el instituto recibimos a estas mujeres o estas adolescentes que quieran denunciar. Hay también otras instituciones como el Centro de Justicia, que también está en Morelia, los centros de justicia que dependen de las fiscalías generales de los estados. No sé en qué estado nos estén viendo, pero en todos los estados hay un centro de justicia, o en la mayoría. En todos hay institutos de las mujeres o secretarías que brindan atención y acompañamiento, no nada más para las denuncias de estos delitos, sino también para la atención psicológica de las víctimas, ¿no? Porque no puedes nada más denunciar si no tienes un acompañamiento psicológico. Entonces, estas instituciones brindan esos servicios. Los centros de justicia también brindan el servicio de atención, pero también hay otras fiscalías especializadas dependiendo del delito. Pienso, por ejemplo, en el tema del abuso sexual infantil, están las fiscalías de delitos sexuales, o el caso también en Michoacán del tema de la violencia digital, que lo ve la Fiscalía de Delitos Sexuales, ¿no? Entonces, dependiendo de la violencia que estés viviendo, es el área donde puedes ser canalizado, pero de manera general, los institutos de las mujeres en todos los estados de la República o las secretarías te pueden dar una asesoría para poder denunciar. Hay denuncias también en línea, entonces puedes acceder a esta información en las plataformas. Ahora, déjame te pregunto, porque seguramente con todos los casos que tú has atendido y que has visto, ¿cuál crees que es el origen? Yo lo que me doy cuenta es que hoy día hay mucho dolor instalado en el ser humano y ve como salida de ese dolor. Yo siempre he dicho que el dolor se puede manejar como nos los enseñan en las películas de superhéroes. Tienes dos opciones. O te vuelves el villano porque quieres que alguien más sufra lo que tú sufriste, o te vuelves el superhéroe que lo que quieres es evitar que los demás vivan lo que tú viviste. Pero parece que hoy todo el mundo vive en modo villano y quiere verte sufrir. Y se ve muchísimo en las redes. Hoy hay una tendencia que se llama la muñeca azul, que si tú dices que eres una muñeca azul es porque fuiste una niña o un niño violentado. Y ha crecido de manera impresionante. O sea, no doy crédito a la cantidad de muñecas azules que existen. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que cambiar, Nuria? Algo está pasando que no nos está dejando vivir en paz y en armonía. Me parece que el tema del abuso sexual no es que esté creciendo, es que siempre ha estado ahí. Me parece que el tema es que hay más apertura para escuchar estas situaciones, hay más canales anónimos en muchas ocasiones o detrás de una red social que me da cierta secrecía, ¿no? O cierta, pues no sé, a lo mejor ocultarme detrás de una red social. Desgraciadamente en México el abuso sexual infantil es una realidad que es impresionante si nos ponemos a revisar los casos. ¿Qué pasa? Que no tenemos unas escuelas preparadas para identificar el abuso sexual. Y en muchas ocasiones, o en la mayoría, el abuso sexual es de alguien cercano a esa niña o a ese niño, ¿no? Y la trata la trata de personas, específicamente la trata para niñas y niños, tiene la misma connotación que el abuso sexual. Es de alguien cercano que enganchó a esa niña o lo está explotando a esa niña o a ese niño.
Entonces, niñas y niños que no tienen la posibilidad de denunciar porque son sus padres o sus familiares los victimarios, niñas y niños que la única forma que tienen de poder narrar esto pues son en espacios como las escuelas, con los maestros, pero no tenemos maestros preparados ni emocionalmente ni con herramientas jurídicas para hacer estas denuncias, maestros o maestras que no se quieren exponer por la situación de riesgo que implica una denuncia, maestras y maestros que no son empáticos también o que no tienen las herramientas emocionales o también son los victimarios, ¿no? Entonces, tenemos una necesidad de generar política pública en el tema de la prevención del abuso sexual infantil porque al final nuestras niñas y nuestros niños no tienen a nadie más que hable por ellos, ¿no? Y como adultas y como adultos, en el momento que conocemos de un caso, tenemos que denunciarlo que somos nosotras y nosotros todos, los adultos y las adultas, seas maestro, ministerio público o simple ciudadano, tenemos la obligación de denunciar. Pero entonces, cuando escuchamos cada vez más en redes, no es que haya crecido el delito, es que el delito es más visible ahora y hay mecanismos de mayor denuncia sin que implique que vayas a un ministerio público, ¿no? Las leyes han avanzado también, se han modificado la legislación y ahora no hay una prescripción para el delito de abuso sexual. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones esas personas que fueron abusadas en la infancia no pueden denunciar hasta que llevan un tratamiento o han pasado muchos años para poder identificar y tener las herramientas emocionales para denunciar. Hoy ya en muchos estados pues se eliminó la prescripción, es decir, no importa cuántos años han pasado, si tú fuiste víctima puedes denunciar. Justo por esto, porque cuando eres niño no tienes las herramientas para hacerlo. Entonces, evidentemente la violencia, cuando decías, ¿por qué está pasando esto? La normalización y la impersonalidad, creo. Antes todos conocíamos quién era nuestro vecino, cuántos eran sus hijos, a qué se dedicaban. Hoy no conocemos a la persona que vive al lado de nuestra casa, porque tampoco nos importa, porque vivimos en el yo y solo yo, en la inmediatez, y no me importa nada que no tenga que ver conmigo. Y me parece que ese es el principal problema como sociedad, porque no nos involucramos, porque no nos importa que el de al lado esté sufriendo mientras a mí no me toque, ¿no? Y esta frase de pues que llore en su casa, que llore en la mía, ¿no? Es muy, muy, muy poderosa y nos habla justamente de cómo como sociedad hemos perdido la capacidad, primero que nada, de asombro, porque todos los días vemos violencia y la normalizamos. Yo recuerdo hace unos años cuando yo era adolescente, pues nos alarmábamos cuando veíamos un caso de violación, un caso de feminicidio, ¿no? Que no se llamaba feminicidio en aquel momento, pero un caso de un homicidio contra una mujer. Hoy lo vemos diario, escuchamos atrocidades que se cometen contra las niñas y las mujeres, ya no sentimos nada, porque lo vemos tan normal, tan cotidiano, que perdemos la capacidad de poder sorprendernos de lo que los seres humanos podemos hacernos a nosotros mismos. Entonces, me parece que esos son los dos planteamientos, la normalización y la impersonalidad de si no es a mí, no me importa. Entonces, el destino no suena tan bien cuando seguimos educando niñas y niños con la misma capacidad de ya no asombrarse por las cosas que hacemos tan atroces. Y déjame te hago otra pregunta y es, ¿cómo hacemos que las personas se quiten el miedo de denunciar? Porque a veces, como tú dices, vemos que alguien está siendo violentado, pero aparte de que somos poco empáticos o somos apáticos a ese tipo de cosas cada vez más, pero también nos da a veces miedo el ir a denunciar o la falta de conocimiento nos hace no ir, ¿no? Porque decimos, ay, me voy a tardar, me van a quitar tiempo, no sé cuántas veces al mes o cuántas veces a la semana, entonces mejor no. Mejor hago lo más fácil, que no es involucrarme o me da miedo porque no sé si va a haber represalias ante mí, que hice la denuncia. No sabemos qué hacer. Sí, en todos los estados de la República hay teléfonos de denuncia anónima. Y también tienen razón las personas, porque cuando van a denunciar, las instituciones de procuración de justicia no tenemos mecanismos ágiles para la denuncia, pero también revictimizamos mucho en esos espacios a las víctimas. Entonces, una denuncia que te puede llevar 1 hora termina llevándote 7. Y en muchas ocasiones la víctima se vuelve nuevamente víctima de las manos de las autoridades. Entonces, claro que por eso hay una cifra negra de denuncia altísima,
casi del 90% de los delitos que se cometen contra las mujeres no se denuncian. Entonces, imagínate si la cifra te dice que 9 de cada 10 mujeres vivimos una situación de violencia y el 90% hay 90% de cifra negra de no denuncia. Pues imagínate si tuviéramos toda la capacidad de tomar esas denuncias, ¿cuántas mujeres no serían víctimas todos los días de violencia o de feminicidio? Entonces, en este sentido, me parece que como instituciones o como autoridades sí tenemos que procurar generar teléfonos de denuncia anónima donde sea mucho más ágil esta forma de la denuncia y mucho más empático desde las autoridades. Claro, o sea, que sea mucho más fácil para los que quieren denunciar. Ahora, mencionabas que estas instituciones están en toda la República, ¿verdad? O sea, no es que solamente sean unos estados y otros no, están en toda la República. Quiero que esto lo tengan todos en cuenta porque a mí me ha pasado en redes sociales que me preguntan, oye, ¿y aquí a dónde voy? Yo no vivo en Morelia o no vivo en la Ciudad de México. Todos los estados tienen, ¿verdad? Sí, puedes consultar, hay un directorio en la CONAVIM, tú te metes a la página en internet, pones CONAVIM con V y ahí vas a poder encontrar diferentes instancias de denuncia en las violencias contra las mujeres. Todos los estados de la República tienen un mecanismo para el adelanto a las mujeres, ¿eso qué es? Oficinas donde se puede denunciar la violencia. Todos los estados o casi todos tienen refugios especializados para mujeres que viven violencia y si no puedes meterte a la página de la Red Nacional de Refugios que también dan orientación para situaciones de violencia, es decir, ya hay muchas instituciones que dan apoyo incluso telefónico para contención de primer momento, atención a la salud mental cuando estamos hablando, por ejemplo, de depresión. Entonces, solamente métete a la página, a estas páginas dependiendo del estado donde estés, y si no, métete a la CONAVIM y ahí hay un directorio muy amplio de instituciones que atienden estas situaciones. Aquí acabas de mencionar algo que es muy importante y es, puede ser que tenga alguna situación de ansiedad, de depresión o que sea solamente que tengo ganas de suicidarme o que tal vez no me haya dado cuenta que tengo violencia, pero estoy viviendo estas situaciones mentales y psicológicas. ¿Con solo eso yo ya puedo asistir a esas instituciones o me tiene que haber pasado algo para yo asistir? No, no necesita pasarte algo. Justo estas instituciones funcionan en un sentido de prevención. Si tú estás oprimido, hay una línea nacional también de la depresión. Pongan así, Línea Nacional contra el Suicidio. Y son teléfonos de emergencia de contención de primer momento. También si tú eres padre o madre y ves a tu hija en una situación de depresión, acércate a esos espacios, porque a veces pensamos que las cosas se les van a pasar a los adolescentes y no es así. Pensamos, bueno, hoy está en malas, hoy, pero si vemos que lleva toda una semana dormido o dormida, que no come como antes, que tiene una regresión, en el caso de las niñas y de los niños que no pierde el control de los esfínteres, ¿no? O sea, hay como situaciones clave que te pueden hacer identificar que esa niña, ese niño, ese adolescente, pues no le está pasando bien y que son señales como banderas rojas que tú puedes identificar que puede estar tu hija o tu hijo en riesgo. ¿Hay lugares donde se capacite a los padres con respecto a esta información? Porque creo que también estamos muy necesitados de tener esa información, de poder identificar esas banderas, de poder saber qué hago, cuándo es el momento ideal de decir esto ya no se va a solucionar solo, ya necesito ayuda de un tercero, de alguien que conozca, que tenga mucho conocimiento en la materia. ¿Hay capacitación para los padres? Porque sería grandioso que existiera ese tipo de capacitación para que tengamos más herramientas. Sí, hay varias instituciones del gobierno federal también y de los gobiernos locales. Hay directores de centros de atención primaria en adicciones, ¿no? También, por ejemplo, y tiene que ver también con el tema de la atención a la salud mental. Los centros de integración juvenil que están en todo el país también
tienen capacitaciones para padres y madres en diferentes circunstancias y me parece que ellos tienen un programa para poder identificar depresión. Entonces hay que meternos, hay que conocer estos niveles de riesgo. En el caso, por ejemplo, del tema del abuso sexual, como madres y padres, podemos identificar algunas conductas que nuestras niñas están viviendo que nos puede dar algunas alertas de que lo que está pasando no es algo normal o que ellos están en riesgo, sobre todo si eres una madre y un padre que sale todos los días a trabajar y dejas a tus hijas y a tus hijos en mano de cuidadoras, ¿no? Que luego confiamos mucho en las personas, pero pues esas personas también pueden ser victimarias, ¿no? Y entonces hay que estar atentas, al final hay que generar, primero que nada, esta comunicación con nuestras hijas e hijos, como tú señalabas hace rato, no hacerles que vivan en un mundo rosa que no existe, sino hablar evidentemente en un lenguaje que ellos puedan entender y con un idioma que ellos puedan entender los riesgos a los que simplemente por el hecho de ser parte de una sociedad como esta, pues se encuentran, ¿no? Es decir, el tema de las adicciones, el tema del alcohol, hasta dónde te puede llevar, cuáles son las repercusiones, a los riesgos en que te colocas si tú eres menor de edad y bebes, si eres una adolescente y que tú sales en la noche, cuáles son los riesgos, si vas con amigas a un lugar, salgan todas y regresen todas juntas, como lo hacíamos nosotras cuando éramos adolescentes, ¿no? Hoy sales con un grupo de amigas y te dejan sola, o amigos y te dejan solo, ¿no? Entonces, esas cosas que me parece que tenemos que seguir fomentando como padres y madres, como sociedad, de cuidarnos entre nosotras y nosotros. Bueno, me gustaría ir cerrando nuestra conversación y para ello me gustaría que nos dieras 5 recomendaciones a los padres que podemos aplicar de manera inmediata para prevenir, que cerremos con 5 recomendaciones. Sí, habla, evidentemente, capacítate, reconoce la totalidad de las violencias que se están viviendo actualmente, ¿no? Conoce lo que pasa en las redes, estos retos que los jóvenes o los adolescentes están haciendo en diferentes plataformas, conócelas, empápate y una vez que tengas toda esa información, habla con tus hijas y tus hijos. No minimices ninguna situación de violencia. Si tu hija o tu hijo te habla de un tema de control de su novia o de su novio, ¿no? Desde que borra a tal persona del Facebook, no le contestes eso en el WhatsApp, bloquéalo. Son señales de alarma. Tenemos que poner mucha atención. No omitas hablar con ellas y con ellos de estas circunstancias, porque cualquier información que tú les puedas dar, ellos tendrán que identificarla y poder ser como un directorio de riesgos en los cuales ellos puedan identificar a los retos y a los riesgos que se enfrentan en una sociedad donde pues tienen toda la información a la mano, la buena y la mala. Evidentemente, ganar la confianza de tus hijos y de tus hijas, pues ese es el principal logro que tenemos que tener, porque si ellos son capaces de comunicarse con nosotros de todo lo que están viviendo, nosotros podremos tener la información adecuada para dársela. Pero si nosotras nos cerramos y con el miedo de no saber lo que está pasando, no nos acercamos a ellas y a ellos, los dejamos en total indefensión. Yo recuerdo en Guerrero un ejercicio que hicimos y yo te lo propongo y todas las personas que me están escuchando. Allá hubo un momento de mucha desaparición de niñas y de niños, ¿no? Y entonces se acordó con esa escuela que intervenimos, que trabajamos, que todas las personas de la familia iban a escribir en una hoja las claves y las cuentas para entrar a sus perfiles de Facebook, de correo electrónico, del celular, las claves para poder desbloquear el celular, y todas los iban a guardar en una cajita. Esa cajita se cerraba, se sellaba, ponía la firma de todo el mundo y no se iba a abrir salvo que hubiera una situación de emergencia. Funcionó para que muchas personas pudieran identificar, entrar a los perfiles y poder identificar con quién era la última persona con la que sus hijos que habían desaparecido habló. Es decir, son datos que a lo mejor no queremos dar por un tema de secrecía, pero si todas y todos nos ponemos de acuerdo que será utilizado solamente en el caso de que hubiera una emergencia, pues son algunas pistas que nos permitan a nosotros tener información
conoce a tus hijas y a tus hijos. En el libro que les recomendé hay un artículo, una de las historias se llama Mamá, quiero ser sicario, y comienza diciendo, yo no sabía que a mi hijo le gustaban los narcocorridos y que manejaba armas desde pequeño. No conocemos a nuestras hijas y a nuestros hijos y tampoco conocemos a los amigos de nuestras hijas y de nuestros hijos. Es importante saber con quién va a salir, tener los teléfonos de todas las personas con las que va a salir, de los padres de esas personas con las que tus hijos van a salir. Es decir, esa información te permite saber a dónde buscar si necesitas buscar. Entonces, no romanticemos la realidad es cruda. Las violencias que estamos viviendo como sociedad son muchísimas y los retos en el tema de las relaciones personales cada día son más complejos por muchas circunstancias. Lo que nosotras vemos en la atención todos los días supera la realidad y supera las películas de terror que podemos ver en torno a esta realidad. Entonces, no pienses que porque tú educaste bien, porque tú confías, ellas o ellos no van a caer en las redes de alguien. Y eso, desgraciadamente, no lo puedes controlar, pero sí puedes controlar la información que le des. Pues muchas gracias, Nuria, por haber aceptado estar en este espacio. Creo que lo que nos dejas hoy es un gran momento de reflexión acerca de todo lo que tenemos que saber, de todo lo que tenemos que hacer para prevenir este tipo de situaciones. Creo que los papás tenemos una gran responsabilidad de informarnos correctamente y todo lo que nos has dejado hoy nos da una pauta para iniciar y tener todo este conocimiento. Gracias por agregar tanto valor a este episodio de este podcast. Muchas gracias a ti, Susi. Estoy para servirte. Cuando quieras podemos hablar de algún otro tema. Gracias, Nuria. Recuerden que es Susana Aguilar, es Padres de Alto Impacto. Gracias a todos. Hacemos esto con mucho amor para todos ustedes y nos vemos en la próxima ocasión.